Motivación para empezar la mañana con la mejor actitud, por Steve Harvey y Kobe Bryant. Steve Harvey dijo: "Te voy a decir algo que toda persona exitosa tiene que hacer, incluyéndote a ti. Lo creas o no, todas las personas exitosas en este mundo han saltado. Te voy a decir lo que quiero decir con eso. Eventualmente tendrás que saltar. No puedes simplemente existir en esta vida. Tienes que intentar vivir. Si te despiertas pensando que tienes que hacer más en tu vida de lo que es, hombre, cree lo que es. Cree en tu corazón de corazones que lo es. Pero para llegar a esa vida, tendrás que saltar. Te diré por qué lo llamo saltar. Cuando ves gente en la vida, cuando estás parado en el acantilado de la vida y ves a la gente pasar volando, y ves gente volando, yendo a lugares exitosos, escuchas acerca de ellos haciendo cosas maravillosas. Tal vez miras calle arriba y tu vecino acaba de comprar un auto cada año, cada 2 años. ¿Cómo está haciendo eso? ¿Alguna vez has pensado, tal vez esta persona está aquí identificando su regalo y está viviendo en su regalo? Solo tienes que dejar de mirar regalos como correr, saltar, cantar y bailar. Es más que eso. Es si sabes hacer networking, si puedes unir puntos, si dibujas, si enseñas. Algunos de ustedes fríen pollo mejor que nadie, hornean pastel. Algunos de ustedes cortan el cabello, tiñen el cabello. Tu don, no tu educación. Ve a buscar una educación, eso es bueno. Pero si no usas tu don, esa educación solo te llevará hasta cierto punto. Sé que mucha gente obtuvo títulos. Hombre, ni siquiera están usándolo. Es tu regalo. Pero la única forma de volar es saltando. Tienes que tomar ese regalo que está guardado en tu espalda. Tienes que saltar de ese acantilado y tirar de esa cuerda. Ese regalo se abre y proporciona el vuelo. Si nunca lo usas, solo vas a ir a trabajar. Y si te levantas para ir a trabajar todos los días en un trabajo al que odias ir, eso no es hombre vivo, solo estás existiendo. En un momento dado, deberías ver lo que es vivir la vida, pero la única manera de ver cómo es la vida es saltando. Y aquí está el problema. Voy a ser real con eso. Cuando saltas por primera vez, déjame decirte algo. El paracaídas no se abrirá de inmediato. Cuando saltes, no se abrirá de inmediato. Vas a golpear esas rocas. Te van a arrancar un poco de piel en esos acantilados. Te va a arrancar toda la ropa. Te vas a hacer algunos cortes. Vas a estar sangrando bastante. Pero eventualmente, el paracaídas tiene que abrirse. No es una teoría, es una promesa. Y aquí hay otra cosa. Puedes ir a lo seguro y lidiar sin cortes ni lágrimas. Y puedes pararte en ese acantilado de la vida a salvo para siempre. Pero si no saltas, te tengo otra promesa que puedo hacerte. Sus paracaídas nunca se abrirán. No lo sabrás. Si yo fuera tú, saltaría porque esa es la única forma de llegar a esa vida abundante. Tienes que saltar, hombre, tienes que arriesgarte. Ahora, cuando termine de hablar, algunos de ustedes discutirán esto en el auto. Bueno, tengo facturas. Ya sea que te quedes en el acantilado o saltes, tendrás facturas. Bueno, si renuncio a mi trabajo, voy a arruinar mi crédito. Si vas a tu trabajo, estás viviendo al día. Incluso si tiene un crédito A1, no puede comprar nada más de ninguna manera. En un momento dado, hazte un favor. Antes de dejar este mundo, antes de morir, salta. Salta solo una vez. La vida es dura porque cada vez que tienes un plan, un sueño, una aspiración o una meta, ¿sabes lo que sucede cada vez que tiene uno de esos? Viene esta cosa llamada vida. Le pasa a todo el mundo. La vida tiene decepciones, tiene picos y valles. Vas a perder a alguien que te importa algún día. Eso es un valle. Alguien va a cerrar la planta que pensabas que iba a permanecer abierta para poder jubilarte. Eso es un valle. Alguien te va a despedir por una causa injusta. Eso es un valle. Las personas que obtuvieron su tarjeta de crédito van a vender su empresa. Voy a vender su negocio a otra compañía de tarjetas de crédito. Su 18% de interés sube al 26%. Ni siquiera sabe por qué ahora su pago mínimo. No cambió porque es la vida. Puedes dejar de pensar que la vida va a ser fácil porque tengo noticias para ti. No lo es.
Es una falsa esperanza de pensar que vas a tener una vida maravillosamente libre de preocupaciones. Eso es impensable. Todos vivimos en esta burbuja. Lo que tienes que hacer, tienes que poner más aire en tu burbuja. Tienes que explotar tu burbuja. Expándete. Salte de tu zona de confort. No vivas en tu burbuja. Pon un poco más de aire en tu burbuja. Si te quedas en tu zona de confort, ahí es donde fallarás. Fracasarás en tu zona de confort. El éxito no es un procedimiento cómodo. Es algo muy incómodo de intentar. Así que tienes que sentirte cómodo sintiéndote incómodo si alguna vez quieres tener éxito. Empieza a presionar un poco. Ponte un poco de presión. Sal aquí y hazlo. Mira, me encantaría suavizar esto para ti. Me encantaría decirte, mira, puedes salir aquí para hacerte rico, hacer un par de cosas, pero eso no está pasando. Tienes que ponerte realmente doggish. Tienes que ser francamente funky si quieres lograrlo. Ahora, como te decía antes, si quieres ser normal, ni siquiera tienes que escucharme. Continúe con su negocio. Si cree que lo común es genial, pues no hay problema. Hay algunas personas ordinarias realmente maravillosas, pero si está sentado en esta sala y tiene aspiraciones extraordinarias, entonces tendrá que hacer más. Pones lo extra encima de lo ordinario y obtienes lo extraordinario. No es de otra manera, lo siento, pero este es el hecho. Todos ustedes tienen capacidades extraordinarias, todos ustedes. Tienes que decidir si estás dispuesto a hacer las cosas para ponerte en esa categoría. Ahora quiero compartir un fragmento de una entrevista a Kobe Bryant. El entrevistador le preguntó, ¿cuál es tu definición de grandeza? Kobe respondió, creo que la definición de grandeza es inspirar a las personas a tu lado. Mis padres eran geniales. Al crecer me inculcaron la importancia de la imaginación, la curiosidad, y entiendo que si quieres lograr algo, no me voy a sentar aquí y decir, sí, puedes hacer lo que quieras. Sí puedes, pero también tienes que esforzarte para llegar allí. Creciste de niño pensando que todo es posible si te esfuerzas por hacerlo. Creciste teniendo esa creencia fundamental. Mi padre fue muy influyente en un momento realmente crítico en el que tuve un verano en el que jugué baloncesto cuando tenía como 10 u 11 años. Y aquí vengo yo, jugando. Y no sumó ni un punto en todo el verano. No anoté un tiro libre, nada. Ni un golpe de suerte, ni una bandeja de escapada. 0 puntos. Recuerdo haber llorado por eso, estar molesto por eso. Mi padre me abrazó y me dijo, escucha, ya sea que obtengas 0 o 60, te amaré sin importar lo que pase. Eso es lo más importante que le puedes decir a un niño. Eso me da toda la confianza del mundo para fallar. Pero al diablo con eso, estoy anotando 60. A partir de ahí me fui a trabajar. Quedé con eso, seguí practicando y practicando y practicando. Creo que fue entonces cuando la idea de comprender una visión a largo plazo se volvió importante porque no iba a captar esas cosas en una semana, no iba a atraparlos en un año. Entonces fue cuando me senté y dije, está bien, esto va a requerir un poco de reflexión. Empecé a crear un menú de cosas. Cuando regresé el próximo verano estaba un poco mejor. Tiros abiertos, no te pierdas los tiros abiertos. Poder disparar con velocidad porque esos niños eran mucho más atléticos. Es una simple cosa de matemáticas. Si quieres ser un jugador, si juegas todos los días, 2, 3 horas todos los días, en el transcurso de un año, ¿cuánto mejor estaría usted? Si está entrenando obsesivamente de 2 a 3 horas todos los días durante un año, durante 2 años, hace saltos cuánticos, levántate todos los días, haz el trabajo. Me miran como, este niño es blando, es el de los suburbios de Filadelfia. Sentía que podían tratar de ser físicos e intentar intimidarme y hacer estas otras cosas, lo cual no pudieron. Ahora estoy diciendo, está bien, estás tratando de atacarme, ¿cómo voy a atacarte? Una de las cosas que haría cuando todos estuvieran en la cafetería comiendo y haciendo todas estas otras cosas, simplemente volvería al gimnasio. Sí, puedo ser de los suburbios, pero no vas a trabajar más que yo. Observo las cosas desde el punto más pequeño porque muchas veces el juego comienza a moverse muy rápido. Pero si te entrenas para ver horas y horas de películas, el juego ya no se vuelve tan rápido. Es una obsesión lo que lo acompaña. Quieres que las cosas sean lo más perfectas posible, entendiendo que nunca nada es perfecto, pero el desafío es intentar que sean lo más perfectos posible. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos lo que significa trabajar duro? Bueno, lo haces a través del entrenamiento. Entonces, cuando me levanto por la mañana, mi hija va conmigo.
A las 4 de la mañana viene conmigo mi hijo de 15 años. Se convierte en una cosa de papá e hija. A través del proceso, ella comprende el valor del trabajo duro. Entonces, es a través de esos comportamientos que encuentro la motivación para hacerlo. Si te gustó este video, te invito a unirte gratis a nuestro grupo exclusivo de Telegram y al entrenamiento que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mentalidad de riqueza y te ayudará a traer más abundancia, dinero y felicidad. Encuentra el link en la descripción de este video. Comparte este video con tus amigos y tus seres queridos. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima! Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.